Hola, en este video vamos a comenzar la creación de nuestro primer shader. Antes de arrancar con eso me gustaría iniciar con este ejemplo que tenemos en pantalla. Básicamente lo que hace es aclarar cómo es que funciona un UV Map. A la derecha vamos a tener un objeto que es nuestro Santa Claus, el cual lo podemos visualizar como un mesh, es decir, está compuesto por distintos triángulos, vértices, caras, etc. A la izquierda lo que tenemos es nuestro mapa de texturas. El mapa de texturas entonces va a tener los vértices que vimos anteriormente, es decir, los cuatro, que nos van a ayudar para comprender cómo podemos tomar esta textura que es bidimensional, es decir, sería un plano, y la podemos aplicar sobre un modelo, en este caso en 3 dimensiones. De esta forma entonces podemos comprender que a partir de una textura podemos pasar aplicársela a un objeto. Es decir, sería como entenderla como la piel que tiene un objeto. Muy bien, habiendo entendido eso, entonces comencemos a crear nuestro primer shader. Me adelanté y creé una carpeta vacía que representa los scripts. Aquí adentro entonces lo que voy a hacer es crear un shader. En el menú contextual vamos a buscar en Create y vamos a crear la parte que dice Shaders. En este caso yo voy a crear el Standard Surface y lo que haré será eliminar todo su contenido y comenzar de nuevo. Lo voy a comenzar como un simple shader. Muy bien, al darle doble clic entonces vamos a ver que tenemos un shader que es el estándar. Lo voy a eliminar para comenzar de cero y comenzar a crear nuestro elemento vacío. Y además de eso, algo que es muy importante es entender que es punto .shader. Aquí adentro entonces debemos utilizar el lenguaje HLSL, que es lo que va a utilizar Unity para comprender el shader y hacer las traducciones, y la tarjeta de video se va a encargar de hacer el renderizado. Para poder crear un shader entonces necesitamos varias partes. Lo primero que vamos a hacer es definir el shader que vamos a utilizar. Vamos a crear dentro de curso juegos, que va a ser el menú contextual donde se va a encontrar, un shader que se va a llamar simple. Aquí adentro entonces necesitamos dos partes, una que se encargará del subshader y aquí adentro necesitamos otra sección que será el pass para indicar que vamos a hacer una pasada en la tarjeta de video. Aquí adentro necesitamos también indicar que vamos a utilizar un CG program. Todo lo que programemos dentro de nuestro shader debe estar dentro de CG program. De esta forma, con estas directivas se podrá realizar la traducción en la tarjeta de video. Entonces, antes de eso, voy a dar un paso para atrás y quiero recordar cómo es que funcionan los shaders. Lo primero es que vamos a recibir la información del objeto de alguna forma. Vamos a recibir los vértices, los UVs, etc. Entonces vamos a necesitar dos funciones. Una que va a recibir eso, que va a ser el vertex shader. Este se va a encargar de realizar cualquier modificación a los vértices o a los UVs que sea necesario. Una vez hecha la modificación, entonces vamos a enviarle esta información modificada al pixel shader, que es el que se encarga de dibujar el objeto en pantalla como tal. Recuerden que esto se realiza por cada píxel dentro del objeto. El vertex shader se realiza por cada uno de los vértices. Entonces, para nuestro primer shader no nos vamos a preocupar por incidencia de luz o por rebote, lo que queremos es tratar de renderizar. Entonces vamos a necesitar dos cosas. Lo primero sería una función que se encargue de la parte de los vértices. Lo primero sería una función que se encargue de la parte de los vértices y una segunda que se encargue de la parte de los píxeles. Para hacer eso entonces debemos definir dos funciones. Para poder definirlas entonces, la de los vértices, vamos a retornar un vertex y vamos a indicar cuál es el nombre que queremos para la función. Así que yo la voy a llamar vertices function. Necesitamos una función análoga para los fragmentos que vamos a poder utilizar. Entonces vamos a indicar que vamos a tener una función que se va a encargar de los fragmentos. Este es el equivalente con respecto al dibujo que teníamos a los vértices
se refiere a vertex shader y fragment function se va a referir a los pixel shaders. De esta forma entonces podemos comenzar a programar. Algo que es importante como precondición es que nosotros necesitamos o queremos recibir información para poder alimentar nuestra función de vértices, que sería el primer paso que vimos. Para eso entonces vamos a definir una estructura de datos que se encargue de contener los datos de los vértices. Los vértices vienen como un float 4 y el tipo de dato que vamos a recibir es position. Esta es la información que va a tener cada uno de los vértices. Vamos a requerir un segundo struct que va a representar los datos que le pasamos desde el vertex shader hacia el pixel shader, es decir, el resultado de nuestra primera función a la segunda. Como al principio el mesh lo que contiene es una posición, lo que queremos es pasarle los datos del UV de vuelta hacia el pixel shader. Entonces nuestro segundo struct lo que va a contener son datos específicos del SB position, es decir, de los datos de las texturas. Para hacerlo más sencillo, entonces le voy a poner from vert to frag para indicar que es lo que viene de la función de los vértices hacia la función de los fragmentos. De igual forma, vamos a tener un float 4 que va a representar los vértices. Este es de tipo sb-position. Entonces, ahora sí podemos comenzar con nuestras funciones. Nuestra primera función, como vimos, es la que se encarga de los vértices. Lo que esperamos que esta función retorne es este struct que estamos creando, que es lo que requiere el pixel shader para poder funcionar. Entonces, vamos a retornar from vert to frag, que es este tipo de objeto. Nuestra función llamamos vertices function y lo que esperamos recibir por parámetro sería básicamente los datos que vienen desde el mesh. De esta forma entonces estamos haciendo básicamente lo que tenemos en nuestro dibujo. El mesh info está representado por los datos. Nuestra función vertices function no es más que el vertex shader, lo que se encarga de procesar cada uno de los vértices. Esta función debe indicarle al pixel shader cuál es el acomodo que van a tener los UVs o los vértices. Y eso es lo que estamos retornando con el método al indicar que devolvemos from vert to frag. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestro struct from vert to frag y necesitamos indicarle cuál es el SB position de cada uno de los vértices. Entonces recuerden que esta función se ejecuta por cada uno de los vértices. Entonces vamos a indicar que frag.vertex, que es nuestra propiedad definida anteriormente, va a ser igual a un método que vamos a llamar llamado unity object to click bus. Este método es un utilitario de Unity y nos va a servir mucho, ya que va a tomar el objeto, va a recibir un elemento que sería v.vertex, es decir, el vértice particular, y ese vértice lo va a convertir a una unidad global que va a ser posicionada dentro de la pantalla con respecto al mundo. Si no se hace esta transformación, entonces va a aparecer en un lugar fijo dentro de la pantalla siempre, es decir, sobre la cámara, no sobre el mundo. Puede que esto sea algo que queramos hacer, pero no es el caso para nuestro shader en este caso, que queremos nada más seguir las mismas reglas que tenemos como lo vemos en el editor. Es decir, queremos tomar la coordenada que trae el objeto y colocarla en una coordenada dentro del mundo. Lo último que necesitamos hacer es retornar el fragmento. Y eso concluye nuestra parte del vertex shader. Nuestra siguiente sección será nuestro método que se encarga de dibujar los fragmentos. El método se espera devuelva un float 4 y vamos a crear entonces un método que va a poder procesar cada uno de los vértices, colorearlos o aplicarles una textura si fuera necesario y entonces poder dibujarlo sobre la pantalla.
En esta función de los fragmentos lo que vamos a hacer es definir el color que va a tener el objeto. Entonces, necesitamos recibir por parámetro lo que retorna la primera función, es decir, el fragmento. A ese fragmento lo que haremos es tomar cada uno de los píxeles y convertirlo a un color. Los colores están hechos como un float 4, es decir, el RGB más la transparencia. Para efectos prácticos entonces vamos a retornar un float 4 que representa un color, representado de esta forma, de la forma RGBA. Nada más recordando que esto RGBA representa la síntesis aditiva del color, donde R representa el rojo, E representa el verde, B representa el azul y A la transparencia o el alfa. Muy bien, y esto debería ser suficiente para tener nuestro shader simple funcionando. Lo primero que vamos a hacer es agregar los puntos y coma que hacen falta dentro de nuestro editor y vamos a crear un nuevo material. Eso quiere decir que si creamos un material simple, por ejemplo, deberíamos de ser capaces de encontrarlo dentro de la lista, por ejemplo, de shaders. En este caso le pusimos curso juegos y aquí podemos escoger el shader simple. Podemos ver entonces que está retornando negro. Eso debido a que dijimos que el color que va a retornar va a ser 0000 que representa el negro. Si quisiéramos, por ejemplo, representar el color rojo, debemos activar el campo de rojo. El resto se puede quedar apagado y eso debería representar el color rojo dentro de nuestro shader. Si esperamos a que se actualice, podemos ver en la parte derecha que el shader se ve rojo. Si se lo aplicamos a nuestros objetos, entonces ya tenemos nuestro primer shader funcionando y lo podemos utilizar en pantalla. Muy bien, tomemos un descanso y en el siguiente video continuaremos con más shaders.